todos y cada uno de ustedes, a los que se van conectando, 35 personas ya conectadas. Bienvenidos a la licenciatura en Educación Básica Primaria. Es gran alegría iniciar este día porque pues es el camino que ustedes van a tener en todo este recorrido y verlos a ustedes iniciar y que tengan ese propósito y ese gusto por formar pues a futuros estudiantes, que es una carrera muy, muy importante y muy satisfactoria, ¿no? Entonces, les damos pues la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Mejores para enseñar a los niños, que es una pasión que he manejado hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Leonardo. Bueno, por ahí veo conectada también a Daniela. Muy buenos días, Daniela Ginet. Eh, ¿Desde dónde se comunica y cuáles serían sus expectativas de la licenciatura y qué sabe, mejor dicho, de ciencias naturales? Me gustaría saber. Buenos días para todos. Soy de Leiva Nariño. Bueno, la expectativa es llegar hasta el final y poder obtener mi título profesional como docente. Bueno, gracias. ¿Desde dónde se comunica? ¿Desde dónde está? Muy buenos días con todos. Reitero, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Suárez. Yo soy de Ipiales, Nariño. Las expectativas que tengo con la carrera en general son muy altas. Estoy muy contenta. De hecho, hace unos años yo ingresé a la Univalle a estudiar Ciencias Naturales. Me gustó mucho esta área, sobre todo, para entender, pues, netamente todo lo que nos rodea, lo que es la biología, todo el arte de enseñar, la verdad. Me gusta mucho, así es que espero que podamos aprender todos en conjunto y lo que necesiten mis compañeros, todo aquí también estoy presta para eso. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, gracias, Kelly. Muchas gracias por su participación. Jennifer, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo para todos. Bueno, yo creo que mis expectativas están en poder mm, dar inicio a pues, a este nuevo paso en la licenciatura. Yo soy maestra normalista superior, pero sí estaba pues como encaminada a poder realizar la licenciatura para poder seguir formándome y tener un proceso de aprendizaje pues más rico para poderle otorgar a los demás. Gracias. María Fernanda, muy buenos días. Muy buenos días con todos, espero estén muy bien. Me comunico de Taminango, Nariño. Con respecto a la asignatura, tuve algunas experiencias con mi práctica pedagógica de normalista superior, la verdad fue muy chévere. Tratar de jugar un poco con enseñar algunos sistemas nerviosos y todas las competencias. Y mi expectativa es poder aprender mucho de ustedes y, y dar lo mejor de mí para ser buen maestro. Diana Rodríguez, muy buenos días. Diana. Sí, muy buenos días. Bueno, yo me conecto desde Túquerres. Para mí, pues, es un gusto. La verdad, me siento realmente orgullosa de poder pertenecer a esta universidad tan prestigiosa. Em, bueno, dentro de mis expectativas, la verdad, son muy altas. A mí me apasiona mucho la educación. Yo en estos momentos me encuentro casi pues a mitad de mi otra carrera. Yo estoy estudiando licenciatura en educación infantil y la verdad me parece muy importante para mí poder complementar estas dos áreas. En este caso, las ciencias naturales son muy importantes para el desarrollo de nuestros niños, tanto en sus habilidades y todo lo demás. Entonces, me parece demasiado importante adentrarme mucho más a los conocimientos que yo les pueda brindar a los niños y, como lo había mencionado anteriormente, ya que lo primordial es la educación desde la primera infancia e infancia, ya que así estamos aportando pues a la construcción de una mejor sociedad. Así que me siento muy contenta de poder compartir con usted, profesora, y con mis compañeros.
Bueno, gracias, Diana. Muy buenos días y bienvenida. Así es la profesión, yo creo que una de las más importantes, formar a niños y sobre todo que los niños tienen todos esos imaginarios que podemos observar, ¿no? Se les ocurre cualquier tipo de idea, de conocimiento y no debemos limitarlos a nuestros niños. Por tanto, pues esta es una, mejor dicho, una de las más importantes porque vamos a formar a estudiantes y más que todo a niños que tienen todo ese tipo de imaginarios que debemos potencializarlos, sobre todo, ¿no? Muy buenos días. Buenos días para todos. Mi nombre es Dayana Granja, soy de la ciudad de Pasto y las expectativas que tengo sobre la carrera son muy altas, ya que me gusta mucho la educación. Eh, Hice un técnico de primera infancia y me gusta mucho pues este curso así virtual. Muy buenos días, mi nombre es Angie Paola Agra, vivo en el municipio de La Tola, Nariño. Bueno, mis expectativas son aprender mucho, aprender bien y así pues ser una gran docente y de esta misma manera transmitir a las nuevas generaciones que también puedan aprender de mí. O sea, me gusta mucho la educación. Juliet Acevedo, muy buenos días. ¿Desde dónde se comunica? Buenos días para todos. Mi nombre es Buenos Juliet. días. Me comunico desde la ciudad de Pasto. Mis expectativas, pues la verdad, son muy altas. Me gustan mucho los niños. Como pueden ver, tengo un hito acá al lado mío. Siempre he querido lo que es la docencia y igualmente para lo que se les ofrezca, pues aquí estoy. Lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias. Bueno, dice la participación, Jennifer Narváez. Buenos días, sí. Buenos ¿Sí me días, escuchan? Jennifer. Sí, sí, te escuchamos. Mi nombre es Jennifer Narváez, soy de la ciudad de Pasto. Pues mi expectativa es, pues estoy algo nerviosa, pues porque la carrera sea así virtual, es un nuevo método, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero contenta también. Me gusta mucho la licenciatura en, pues, enseñar a los niños, sobre todo que es el primer paso, pues, de ellos, que van a la escuela, toda la expectativa que tienen y es el inicio, es como la semillita que les damos a ellos. Y de las ciencias naturales me gusta sobre todo la educación ambiental. Me parece muy importante enseñarles a los niños pues a cuidar el medio ambiente porque es importante para nosotros como seres humanos. Entonces, contenta y espero que pues que nos vaya bien a todos. Muy buenos días, profe y compañeros. Espero que tengan una bonita mañana. Mis expectativas con la licenciatura es poder aprender para así en el futuro poder ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades y poder que ellos desarrollen las habilidades que más, digamos, les guste. Enfocarse en eso, en que ellos puedan encontrar las habilidades que, en los que más les guste a ellos. Hola, muy buenos días. Un saludo para todos. Bueno, yo creo que mis expectativas están en poder mm, dar inicio a pues a este nuevo paso en la licenciatura. Yo soy maestra normalista superior, pero sí estaba pues como encaminada a poder realizar la licenciatura para poder seguir formándome y tener un proceso de aprendizaje pues más rico para poderle otorgar a los demás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Jennifer. ¿Alguien más desea ciencias naturales? A Tania Criollo. Muy buenos días, Tania. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿alguien más? Muy bueno. Buenos días. Sí. ¿Quién me habla? Mi nombre es Karen Castro. ¿Cómo está, de Olayerre. Buenos días. También, vea, pues casi no sé de estudio bachiller nomás, pero tengo muchas ganas de seguir adelante, estudiar. Básica primaria es para mí una oportunidad muy grande haber estado y salido en el listado de aceptarme como estudiante de la universidad.
Me siento muy orgullosa. Bueno, Sí, yo. también mi persona. Yo soy Gabriela Cancimance, voy a ser la docente de Ciencias Naturales en este curso tan importante que es el de la licenciatura de Educación Virtual Básica Primaria. Mi profesión es licenciada en Ciencias Naturales y en Educación Ambiental. También tengo una maestría en Educación Ambiental, egresada de la Universidad de Nariño. Cuento con experiencia en diversos niveles de la educación, desde el jardín, básica primaria, también he trabajado en básica secundaria y pues en la carrera de pregrado y también hago acompañamiento a programas de posgrado como es la maestría en educación virtual. También he participado en procesos de investigación orientados a la calidad educativa. Hemos trabajado capacitando docentes, directivos docentes, para implementar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la formación docente. Pues mi compromiso con ustedes a desarrollar de manera integral a maestros en formación, promoviendo las competencias, sobre todo que permitan generar esos pensamientos críticos, reflexivos, eh, para la transformación social. ¿Listo? Entonces, un gusto para mí y muy orgullosa, como lo dicen ustedes, de iniciar este programa de la licenciatura en Educación Básica Primaria y darles pues la bienvenida a cada uno de ustedes que tengan su compromiso, pues aunque sea la educación virtual, tiene que tener el estudiante mucha responsabilidad para conectarse a sus sesiones, entregar sus actividades pertinentes, que ya cada uno de los docentes vamos a mirar. Y ustedes fueron los elegidos para iniciar esta carrera tan importante. Y pues sobre todo virtual, que da la facilidad de conectarse desde diferentes partes de Colombia. Miren que tenemos, digamos, desde diferentes localidades. Entonces, muy bienvenido. Qué pena. Muy buenos días, mi nombre es Tania Criollo, soy de la Cruz Nariño, también soy normalista superior y pues mis expectativas en relación a todo esto de la licenciatura en básica primaria son muy altas, pues debido a que también hice pues mis prácticas y la verdad me encanta compartir con los niños. Para mí son algo pues que me llena mucho compartir y pues saber que nosotros, como decían mis compañeros, podemos sembrarles una semillita para su futuro. Muchas gracias. Sí, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Naira Ayala, soy de Aguachica, Cesar. Mis expectativas con la licenciatura, pues aprender muchísimo para poder pues apoyar con mis conocimientos a los niños y niñas que pues son el futuro de nuestro país y a todos los que podamos ayudar. Muy buenos días a todos, mi nombre es Michelle, soy de Pasto y mis expectativas es el amor hacia los niños y pues estoy muy contenta por iniciar esta etapa. Espero que juntos podamos aprender, crecer y apoyarnos mutuamente. Generalidades de las ciencias naturales. Días. La pista 1, como ustedes ya la pudieron observar en el horario. En la pista 1, nosotros vamos a iniciar con el reconocimiento del contexto escolar desde las ciencias naturales, abordando esta pregunta, ¿no? Ahí se alcanzan a mirarlo. Voy a ampliarlo un poquito más. Bueno, tenemos una pregunta orientadora. Entonces, desde cada una de las áreas, como es multidisciplinar, entonces vamos a contestar a esta pregunta. ¿Cómo se aborda la investigación y la práctica pedagógica en la educación básica primaria modalidad virtual? En la pista 1, nosotros vamos a tener esta pista 1, que es el reconocimiento del contexto escolar desde las ciencias naturales y la educación ambiental. Vamos a tener esta competencia que vamos a analizar los principios fundamentales tanto de la física, de la química, de la biología y profundizar en la comprensión de los diversos fenómenos naturales. Es decir, que la física, la química, la biología la vamos a encontrar
en medio natural, no necesariamente en el laboratorio, sino que en el medio donde nos encontremos va a estar presente la física, la química y la biología. Estos van a ser los temas que vamos a mirar en esta pista. Generalidades de la ciencia, física, química y biología. Este va a ser un primer tema. Y otro tema que vamos a ver los ecosistemas y el reconocimiento del contexto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en pista 1 vamos a ver estas dos temáticas. ¿Listo? Y se espera de ustedes, ya el resultado de aprendizaje sería analizar estos principios que se manifiestan en situaciones, contextos específicos, demostrando una comprensión integral en la aplicación del mundo real. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esta pista de 7 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a tener un receso que sería de media hora y continuamos posteriormente con la pista 2. La pista 2 también vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo abordar el umbral cartográfico cognitivo y la etnografía comunicativa en la licenciatura de Educación Básica Primaria desde cada una de las áreas del conocimiento? En este caso, desde las ciencias naturales y la educación ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a llamar la pista? Teorías del desciframiento textual y cultural. También vamos a verla de 10:30 a 1:30. Es decir, que para cada pista vamos a tener 3 horas. Lunes, martes y miércoles. Posteriormente ustedes siguen con social. ¿Listo? Pero para estos 3 días vamos a ver teorías del desciframiento textual y reconocimientos del contexto escolar. La competencia para esta pista es: interpreta el conocimiento desde diferentes perspectivas como una construcción cultural mediada por lenguajes especializados y prácticas discursivas de las ciencias naturales. Y estos son los temas que vamos a mirar. Formas del conocimiento, qué es una doxa, qué es un episteme, qué son las pseudociencias, cuál es el conocimiento empírico en las ciencias naturales, cuál es el conocimiento científico en el aula de ciencias y pues el resultado de aprendizaje, analizar los saberes empíricos del conocimiento científico desde una perspectiva crítica, fomentando una educación ambiental científica y sensible en los contextos socioculturales. ¿Listo? Hasta ahí. Bueno, les espero conectados. Buenos días, profe. Naira. Ver con movimiento, ¿no? Con desplazamiento. Y en cuanto a química, era los átomos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con átomos. Y la biología es el estudio de la vida. Donde haya vida, eso es biología, ¿no? Para mí. Bueno, esa es mi intervención. Muy bien, Daniela. ¿Alguien tiene una respuesta diferente, Daniela? Pues lo que yo recuerdo, ¿no? Que la química es como lo que estudia la materia, su composición y, si no estoy mal, su estructura. Y lo que también genera cambios que experimentan durante las reacciones químicas. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Profe, en lo de química también sería sobre la energía y sus cambios. En lo de química también, sí, su tipo de energía y sus cambios, muy bien. Bueno, sí tenemos algunas ideas de lo que es la física, la química y la biología. Tengo una mano levantada, Jennifer. Sí, pues yo quería aportar, no sé, pues en lo que recuerdo del colegio, también como uno podía mirar, pues, o sea, como la física y la química, también lo hacía uno, pues, en la casa, ¿no? Entonces, en la química, en los cambios de temperatura del agua, en la física es en los espejos que nos explicaban, y la biología, más que todo en el proceso del nacimiento, entonces que nos hacían hacer me recuerdo del frijolito, que teníamos que cuidarlo, entonces como todo el proceso de la física, química y biología se lo lleva también al contexto pues de uno, de la vida. Muy bien, y a través de la física, la química y la biología
podemos hacer diferentes experimentos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esta pista, pues hemos trabajado con la profesora María Alejandra Gómez, quien ella es también docente, pero es del horario de la tarde. Entonces, todo el material que hemos construido, pues ustedes también ya lo van a encontrar en plataforma. Y más adelante ya les mostraré nuevamente la plataforma para que puedan visualizar dónde queda la información. ¿Listo? Bueno, Natalie, te escuchamos, Natalie. Muy buenos días. Qué pena es que no me puedo conectar, ¿verdad? También me parece que en cuanto a la física y la química, creo que las dos hablan de materia, sino que a mi parecer me parece que digamos, la física tiene una forma de medición y de experimentarla de una manera más como cuántica, algo así, como de manera, ajá, y la química de una forma como más experimental, mirando pues en nuestro entorno y pues las transformaciones. Muy bien, Natalie, muy bien. En el chat, ¿listo? Bueno, entonces, tenemos a Jensi. Jensi, cuéntanos. Buenos días, profe. Buenos días. La química trataría sobre los elementos y la física sobre el movimiento. Sí. Muy bien. Unas manos levantadas por ahí. Gabriela. Bueno, pues para complementar un poquito sobre lo de la biología, tengo entendido que la biología, pues más que todo es el estudio de los seres vivos, ¿no? El origen, el proceso de evolución, la función y la relación con el entorno. Muy bien, Jensi. Vimos, entonces, bueno, entonces vamos a tratar pues esas generalidades, tanto de la física, la química y la biología, desde el reconocimiento del contexto escolar. ¿Listo? Entonces, vamos a poder observar ese reconocimiento de ese contexto escolar. Vamos a hacer una introducción a lo que es las ciencias. ¿Qué serán las ciencias? Desde el conocimiento, desde la ciencia, ciencia es conocimiento, ¿listo? Entonces va a ser un proceso sistemático de la adquisición de estos conocimientos desde un sistema organizado. Bueno, la ciencia no solamente está en el laboratorio, sino que desde que inició o desde que comenzó, mejor dicho, toda la observación que hay en nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la construcción de herramientas, cuando nuestros antepasados lo hacían, entonces siempre ha existido antes de que existan laboratorios. Nosotros al momento de observar en la naturaleza podemos ver ciencia, podemos ver la biología, todo el estudio de la vida, el proceso de reproducción de todos los seres vivos, el proceso de vida, de crecimiento. También podemos ver, digamos, cómo se transforma, cómo se transforma esa materia, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos observar en nuestros antepasados lo hicieron en el ambiente, crear herramientas y también, por ejemplo, ellos empezaron a tallar la piedra para poder, digamos, realizar sus diferentes procedimientos. El descubrimiento del fuego, miren que ellos ya transformaron la materia y ya empezaron a preparar sus alimentos y ahí hubo ciencia. Entonces todo empezó desde, digamos, desde la antigüedad. Entonces, la ciencia siempre ha estado presente en nuestro ámbito, en nuestro mundo, en nuestros antepasados. Ellos empezaron ya a transmitir todo este lenguaje, este conocimiento a posteriores generaciones y pues todos esos avances que han ido evolucionando a través de la agricultura, miren, el cultivar un alimento nomás, el saber que desde una semilla ya se va a producir ese alimento, entonces es muy importante pues que podamos observar eso. Todo ese proceso de la ganadería, la producción de leche, la producción de queso, toda esa transformación de esa materia está haciendo ciencia. ¿Listo? Todo el cambio que hemos tenido también en la revolución industrial que ha comenzado pues a generar nuevos materiales como la cerámica, los fármacos, en la industria,
todo eso, los tejidos, bueno, todo eso ha sido ciencia. Ha comenzado desde la naturaleza y no solamente desde el laboratorio. Y asimismo podemos hacer visualizar a nuestros estudiantes desde donde nosotros estemos. Entonces, todo esto ha sido ciencia. Y pues también vamos a descubrir que se ha hecho diferentes transformaciones, ¿no? Del bronce, del hierro, fabricar todo ese tipo de herramientas, el comercio, ¿no? El comercio ha generado que haya un cambio de esa materia y esa transformación, ¿no? Entonces, la ciencia pues se encarga de buscar principalmente todos los saberes a través de conceptos relacionados con el área del conocimiento. Y estos saberes deben estar al servicio de la humanidad de forma constructiva con el fin de contribuir a todo el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, vamos a mirar que la ciencia no solamente está en el laboratorio, sino que comienza antes con la observación de la naturaleza. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Sí, profe, bien. Listo. Entonces vamos a tener las ciencias naturales. Las ciencias naturales se van a dividir en física, química, biología y geología. Las ciencias naturales pues son física, química y biología y también se basan en estas ciencias fácticas que son física, química, biología y geología, las cuales van a incurrir en la observación, en la experimentación, en probar, verificar si es, digamos, viable o no. O sea, nosotros siempre hacemos una hipótesis, pero siempre hay una comprobación. Son provisionales hasta llegar al final de la comprobación. Estas ciencias naturales han sido, digamos, hay muchos científicos desde la edad antigua que han venido probando una experimentación y han descubierto cosas. Entonces, siempre va a haber, digamos, una pseudociencia que puede ser que otro la clarificó. Y puede ser también que desde las ciencias naturales podamos hacer también ese proceso de experimentación en nuestras sesiones, en nuestras clases, porque podemos hacer muchos experimentos con todo el material que tengamos y también se puede hacer el proceso de investigación de lo que hay en la realidad. ¿Listo? Entonces, las ciencias naturales, pues las concebimos la física, la química y la biología. La física, pues vamos a mirar que acá diferentes componentes, ¿no? La biología, pues vida, logía, estudio de la vida, entonces va a ser todo el estudio de lo vivo, de lo celular, desde lo micro, que es la parte mínima de todo organismo unicelular o pluricelular, que es la célula. La célula va a estar en todos los seres vivos. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Y la célula, pues, se va a conformar ya en tejidos, que es la unión de las células. Y estos tejidos van a conformar, pues, los órganos y asimismo va a conformar un organismo. Un organismo pluricelular que decíamos que tiene, pues, varias células y un organismo unicelular que son los que iniciaron, mejor dicho, la vida. ¿Listo? Y pues un organismo se va a constituir ya en un ecosistema. Entonces, recordemos que la biología siempre va a estudiar lo que es el entorno vivo. En la física, pues ya va a estudiar la mecánica, que son los movimientos, esta termodinámica, que ya es como el estudio de la temperatura, del movimiento de las ondas, el electromagnetismo también, ya son como ese tipo de cosas que podemos encontrar en nuestro entorno físicas, es decir, que no hay una transformación de materia, esto solamente es un cambio, pero ya en química vamos a mirar que ya hay una transformación de la materia, como ustedes lo mencionaban principalmente, ya en la química es el estudio del átomo, que es la unidad mínima, entonces podemos observar que, digamos, una célula va a estar conformada por
átomo. Ya es digamos, la unidad más mínima de la materia. Y nosotros somos materia. Todo lo que existe, todo lo que nos rodea es materia. El aire es materia. Todo lo que nos rodea es materia. ¿Listo? Entonces vamos a poder observar esas transformaciones que hay en la química, tanto en la química a través del análisis de la físico-química también podemos observar la mezcla y la transformación de esas sustancias. Entonces también podemos observar que se han descubierto los diferentes elementos de la tabla periódica, donde podemos ver que hay esos diferentes elementos de la tabla periódica constituyen todos los elementos que hay en nuestro planeta Tierra. Y aquí vamos también a tener ese componente de ciencia, tecnología y sociedad que va a tratar sobre el ambiente. Y el ambiente no solamente es la parte verde, el ambiente es, digamos, todo lo que nos rodea y todo en lo cual estamos inmersos. Por ejemplo, en una ciudad hay ambiente, puede ser que el ambiente también, digamos, son todos nuestros recursos naturales. El ambiente es como me siento en un buen ambiente o en un mal ambiente, digamos, es el espacio, mejor dicho, que nos rodea. Y pues para trabajar con nuestros estudiantes también debemos hacer entender que, digamos, no hay problemas ambientales, sino más bien problemas sociales que afectan ese ambiente. Y aquí vamos a tener unas competencias que es el uso comprensivo del conocimiento científico. Digamos que podemos nosotros observar diferentes fenómenos naturales en los cuales pues vamos a tener ese uso comprensivo del conocimiento científico. Vamos a indagar a través de preguntas, de inquietudes que nosotros tengamos y a eso también le podemos dar una explicación. ¿Listo? Entonces, miren que las ciencias naturales se conforman de biología, que es lo vivo, de la física, que son ya más que todo movimientos, de la química, de la transformación de la materia y del ambiente, que ya viene a ser pues todo nuestro entorno. Bueno, aquí vamos a tener unos autores en didáctica de las ciencias. Las ciencias van a tener unos avances científicos, tecnológicos, de la radioactividad, es decir, que vamos a tener digamos, todos nuestros científicos que hemos tenido a lo largo de la historia han descubierto partículas atómicas. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, un lapicero, está formado ¿por qué? ¿Por qué estaría formado? Si esto es materia, ¿por qué está formado? Les pregunto. ¿Por átomos, profe? Por átomos, muy bien. Si tenemos una célula, ¿por qué está formada? Por átomos también, porque es Por una materia. átomos, ¿sí? En los átomos va a ser la unidad fundamental, digamos, de la materia. Digamos que aquí hay una compresión de átomos. Todo lo que nos rodea. Yo tengo por acá un vasito. ¿Será que el aire tiene átomos? ¿Qué dicen ustedes? Sí tiene átomos, ¿sí? Todo lo que nos rodea, porque nosotros podemos comprimir el aire en un globo y asimismo lo vamos a poder pesar. Los átomos están más separados, pero están presentes. ¿Listo? Por ejemplo, en un cubo de hielo vamos a ver que los átomos están unidos, así como están unidos en el lapicero y por eso son sólidos. Todos los sólidos, los átomos van a estar unidos. En el agua, los átomos van a estar un poco más separados, pero en el aire, cuando digamos hervimos el agua, ya esos átomos se van a dispersar mucho más, por eso no los tenemos pues tan, digamos, como materia sólida. Entonces podemos ver esa transformación, ¿listo? Bueno, entonces van a ser por partículas atómicas. Y esas partículas atómicas van a tener unas cargas, siempre. Y vamos a ver que posteriormente han habido varios autores que primero decían que el átomo solamente era digamos, puede decir algo, una masa que no tenía cargas.
Y otro filósofo dijo, no, no sé si ustedes recuerdan del pudín con pasas, que lo hacíamos en primaria o en sexto de primaria, que decía, no, el átomo no simplemente es una partícula, sino que tiene diferentes tipos de cargas. Y asimismo, pues fueron viendo unos niveles de organización. Entonces, poco a poco, pues ya nuestros científicos han descubierto el electrón. Y digamos que este es un átomo y que el átomo va a tener diferentes cargas. Electrón va a ser carga negativa, el protón va a ser carga positiva y lo vamos a encontrar en el núcleo, y el neutrón pues no va a tener carga ni positiva ni negativa. ¿Listo? Entonces fuimos viendo pues ese tipo de partículas que han estudiado, esas partículas subatómicas que ya están contempladas dentro del átomo. También está el estudio de la mecánica. En este estudio de la mecánica es cómo se comportan los electrones, cómo se comportan, por decir algo, estos protones, que ya son estudios pues más específicos de este átomo, ¿no? Y también está la mecánica cuántica, que ya es el comportamiento también de los electrones, de los protones, de cómo son estas partículas subatómicas desde ya ese conocimiento, ¿no? El electrón y la electrónica. El electrón, pues como va a estar cargado negativamente, y asimismo, pues todos estos viajes espaciales que han llegado hasta la Luna, a tener nuestros conocimientos, pues desde el espacio, ¿no? La computación, miren que la computación ya, todos los avances tecnológicos que han habido hasta el momento han sido a través de todo lo que se han escrito, todo este tipo de memorias. Y pues vamos a mirar la cibernética, la información por satélite y todas estas investigaciones que se han hecho a través de la genética, la biología molecular, la clonación. Miren que ya podemos observar que la clonación es tener células, tejidos también de manera individual, ¿no? El genoma humano es información ya de ese material genético que tenemos cada uno de nosotros y que trasciende de generación en generación. Entonces, todos estos autores en didáctica de las ciencias han podido investigar todos estos avances científicos y tecnológicos de la radioactividad. ¿Listo? Bueno, entonces, si alguien me desea levantar la mano, tengo a Dayana. Sí, profe, que tengo una preguntita. ¿Qué era el genoma humano? El genoma humano es la información del material genético. ¿Listo? Toda la información que nosotros tenemos. Bueno, los veo cuando lo vayan llenando. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a mirar ahorita qué estudia la física. ¿Listo? A generalidad, ¿qué va a estudiar la física? Listo. Bueno, la física va a estudiar todo lo que tiene que ver con movimiento, fuerza, cómo actúan nuestros cuerpos, incluyendo los conceptos como la cinemática, la dinámica, la energía, la mecánica y la gravitación. Entonces, miren que todos estos movimientos que hay en nuestro ambiente, cómo cae, digamos, un material, a qué velocidad. Para esto se aplican un sinnúmero de fórmulas, por ejemplo, en la rotación o traslación de nuestra Tierra, el caer una manzana, a qué movimiento cae, a qué altura. Bueno, todo esto tiene que ver con la física, ¿no? La cinemática, el movimiento. Siempre va a tener que ver con el movimiento. La dinámica da también movimiento y fuerza. La energía mecánica, pues ya vamos a mirar qué es la capacidad de un objeto en realizar un trabajo o movimiento. Y la gravitación, pues es la fuerza natural que nos atrae hacia la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la física. Bueno, vamos a encontrar
una física clásica que ya estudia más que todos los fenómenos físicos que hay en nuestro ambiente, definidos como aquellos que tienen lugar en la naturaleza, en las sustancias, en el trabajo, cómo hay este movimiento en cada digamos, situación de nuestro entorno, podemos decirlo así. Pero ya la física moderna va a estudiar ya más que todo esas escalas atómicas, que dijimos que era el átomo, la partícula mínima de la materia, y a qué velocidad va, a que si tiene velocidades cercanas a la luz, utiliza conceptos como la mecánica cuántica, la relatividad, bueno, todo esto que tiene que ver más que todo ya con el átomo, su núcleo, su protón y su velocidad a la cual va. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que la física clásica va a estudiar los fenómenos físicos y la física moderna va a estudiar los fenómenos y escalas atómicas. Ya todo lo que bien tiene que ver con el átomo. ¿Listo? Vamos a ver un experimento de doble rendija de Thomas Joule. Ese es un experimento de física en cuanto a escala de física moderna. Dime. Perdón, no me quedó claro de la física moderna, ¿qué era? O sea, la física clásica va a estudiar los fenómenos físicos que hay en la naturaleza, como como todos los movimientos que hay en la naturaleza de trabajo, ¿listo? Pero la física moderna estudia los fenómenos y escalas atómicas. Por ejemplo, mira, que un átomo es la mínima unidad de la materia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la distancia del átomo, las partículas que hay, los movimientos que hay dentro de este átomo, cómo se comportan los electrones, cómo se comportan los protones, cómo se comportan los neutrones dentro de un átomo. Es decir, que la física moderna estudia las escalas subatómicas. Y dijimos que las escalas subatómicas, digamos, la mínima unidad de la materia va a ser el átomo. Y pues ahí va a estudiar, como decir, los movimientos y las velocidades cercanas utilizando ya la mecánica cuántica, que ya bien tiene que ver con el movimiento de este átomo y de los neutrones, de los electrones que hay dentro de este átomo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? Como en generalidad, porque pues igual si nos podemos estudiar qué es la física moderna, pues vamos a tener que utilizar muchas fórmulas, ¿no? Y asimismo la física clásica, porque en esto de física más que todo son movimientos, fórmulas en las cuales vamos a ver el comportamiento de la materia. Sí, ya, gracias, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a mirar un experimento de la doble rendija de Thomas Joule. ¿Sí? Sí, ahí se escucha. Ahí ya se escucha. De materia, digamos átomos, tenían componentes todavía más pequeños, como un electrón. Entonces, ¿podría ser lo mismo con la luz? Los científicos, en su fascinación eterna con la luz, se pusieron a detectar maneras de aislar unidades más y más pequeñas de ella. Resultó ser el camino para ver al otro lado del espejo. Por cruzar un umbral a un mundo maravilloso, en donde las reglas conocidas de la ciencia no aplican. Por primera vez, pudieron aislar la unidad más pequeña de la luz, un solo fotón. Y pudieron realizar el experimento de Young a un nivel totalmente nuevo, trazando su camino preciso por la ranura derecha o por la izquierda. Nos haremos a un lado de la calle para tener la mejor vista de esa ranura, la derecha o la izquierda, por la que pasa el fotón para llegar a la pared lejana. Izquierda, derecha, otra derecha, izquierda. Si las vemos todo el día, el patrón sería aleatorio. Cerca de la mitad pasaría por cualquiera de las ranuras. Esperen un momento. ¿En dónde están las ondas? ¿En dónde está el patrón de interferencia de Young? Aquí es donde comienza lo raro. No puedo explicarles lo que están a punto de ver. Y eso es porque todavía nadie en la Tierra lo entiende.
Y si no pueden vivir con eso, no serán felices con lo que viene después. En la escala más pequeña que alguna vez se descubrió, el universo cuántico, el mismo acto de observación cambia la realidad. Bueno, fotones, sigan viniendo. Y esta vez prometemos no ver. No van a creer esto, pero podemos cambiar el patrón en la pared lejana. Simplemente con no ver por cuál de las ranuras pasan. Sé que suena a locura, pero en cada prueba que realizamos, el resultado depende de si el experimento se observa o no. El motivo por el que antes no obtuvimos el patrón de interferencia no fue porque cortáramos la luz en fotones individuales. Fue porque estábamos observando por cuál ranura pasaban los fotones. Pero, ¿cómo puede saber un fotón si alguien observa? Un fotón no tiene ojos. Un fotón no tiene cerebro. ¿Cómo podía saber que lo observaban? Uno podría concluir que un fotón individual es algo tan pequeño que es muy difícil de ver sin el uso de tecnología compleja. Esta maquinaria es violenta con el delicado fotón. Lo cambia. Pero eso no explica por qué los fotones se comportan como partículas cuando vemos, pero como ondas cuando no. Si la luz es básicamente una partícula, nunca debería crear un patrón de onda, la observemos o no. ¿Y cómo pueden saber los fotones individuales en dónde tomar sus lugares para que como grupo creen los patrones de interferencia de las ondas? Esto es un dilema exasperante en el corazón de la física cuántica. Isaac Newton y Christian Huygens, los dos estaban tanto en lo correcto como equivocados. La luz es una onda y una partícula y ninguna. Hasta que hacemos una observación, los fotones existen en un estado de incertidumbre, regidos por las leyes de la probabilidad, y cuando la observamos, se convierte en algo totalmente distinto. Estaríamos perdidos en el universo cuántico sin Christian Huygens. Su teoría de la probabilidad provee, aún ahora, de la única clave que tenemos para entender las leyes de la realidad cuántica. Cada partícula está a merced del azar y de probabilidades cambiantes. Pensar al respecto es como ver una ilusión óptica. Solo puedes contemplarla por unos momentos antes de que se transforme en otra cosa. Listo, entonces, ¿qué tipo de física sería eso? ¿Física clásica o física moderna? Esa sería física moderna. Moderna, ¿cierto? Porque miramos que, como lo mencionamos, Por unos momentos antes como lo mencionamos de la ilusión óptica. como lo mencionamos, está estudiando las partículas más pequeñas, ¿no? Y al estudiar esas partículas más pequeñas, como es un fotón, estamos observando que es una física moderna. Vamos a mirar otro experimento que es la caída de los cuerpos de Galileo Galilei. ¿Cuál? Bueno. Galileo y la caída de los cuerpos. Una de las incógnitas que se preguntó la humanidad durante mucho tiempo fue el de la caída de los cuerpos. Desde el siglo IV a.C., Aristóteles hizo una observación aparentemente racional, pero equivocada. Decía que los objetos caen en proporción a su peso, es decir, que los objetos más pesados caían a mayor aceleración que los objetos más livianos. Esta teoría fue aceptada y permaneció inmutable durante casi 2000 años, hasta que Galileo Galilei, nuestro personaje de hoy, apareció. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. Nació, lloró, creció y estudió física, astronomía, filosofía, y si hubiese podido, sería influencer. Era un todólogo de su época. Durante sus observaciones, descubrió que Aristóteles no tomaba en cuenta la resistencia que ejercía el aire sobre los objetos.
Galileo entendía que existía algo invisible que alteraba el comportamiento de los distintos cuerpos al caer y demostró en base a experimentos lo siguiente. 1. Los cuerpos caen debido a la gravedad. 2. En el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y 3. Sus experimentos se basaron en la descomposición de la gravedad en planos inclinados. A Galileo lo definen como un eslabón fundamental en la revolución científica europea de los siglos XVI y XVII. Su mérito es indiscutible, casi revolucionario, quien pudo demostrar matemáticamente que los cuerpos caen igual y que el aire ejerce una resistencia sobre los cuerpos en caída. Capo, genio. Según un célebre concepto suyo, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Años después, en un viaje en la Luna, en honor a Galileo, un astronauta dejó caer un martillo y una pluma al mismo tiempo. Entendemos que en la Luna no existe resistencia del aire, y ambas actuaron como Galileo lo predijo. Cayeron a la misma velocidad, independientemente de su peso y su forma. Siempre tuvo razón. Listo, entonces la caída de los cuerpos de Galileo Galilei pertenece a la física clásica o a la física moderna. A la física moderna. Clásica. A la clásica. Clásica. A la física clásica. A la física clásica. Clásica, porque dijimos que en la física clásica van a estudiar más que todo los movimientos que hay en nuestro entorno, ¿no? Y vemos que aquí, que en la caída de los cuerpos, él estudia la caída de una manzana que precisamente le cae. Entonces vemos que este experimento de la caída de los cuerpos de Galileo Galilei pertenece a la física clásica. Y la doble rendija a la física moderna. ¿Por qué? Porque va a estudiar las partes mínimas del átomo, que sería en este caso el fotón, el estudio de la luz, de la mínima parte, y cómo esta mínima parte cabe hacia una rendija, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, física clásica y física moderna. ¿Con qué estudia la química? Como ustedes lo habían mencionado, hay algunos que dijeron que estudia los átomos, la transformación de la materia. Entonces podemos observar que la física estudia la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea, e inclusive el aire, el oxígeno, todo es materia. Y vamos a poder observar la energía que hay en esta materia y los diferentes cambios. Entonces, vamos a mirar los diferentes contenidos como son la estructura atómica. La estructura atómica, aquí como les mencionaba, este autor que es John Dalton, mencionaba que el átomo solamente era una esfera que no tenía ningún tipo de carga. O sea que la mínima unidad de la materia era el átomo. Pero sí, John Dalton dijo que en 1808 que el átomo solamente era una esfera que no tenía ningún tipo de cargas. Pero para Thomson, ya en 1904, miren cómo la ciencia va avanzando, digamos, por el descubrimiento de Dalton, dijo Thomson, no solamente es una esfera y no tiene cargas, sí tiene cargas, y él lo comparaba a un modelo de un budín con pasas. Decía, tiene unas cargas positivas y tiene unas cargas negativas. Pero ya Rutherford en 1909 ya creó un modelo nuclear que era similar al planeta Tierra y a las hélices. Entonces el Rutherford ya dijo, no solamente es lo que dice Dalton, que solamente es una esfera, y no solamente es lo que dice Thomson, que sí tiene cargas. Él ya agregó unos niveles de energía, una nube de niveles de energía. Entonces él ya mencionaba que aquí ya hay un núcleo, y que en el núcleo ya va a haber protones y neutrones, y que en los niveles de energía van a girar electrones. Pero ya Bohr dijo, no solamente hay niveles de energía, ya va a haber modelo de niveles de energía. Entonces ya hizo digamos, unos subniveles, ya no tan desorganizados los subniveles, y el Bohr ya mencionaba que, digamos, un electrón puede pasar de un nivel a otro. ¿Listo? Entonces ella creó este tipo de modelos de niveles de energía. Pero Schrödinger ya en 1926, miren cómo es la ciencia y cómo va avanzando.
y cómo esperamos que siga avanzando en el futuro, porque nuestros estudiantes, quienes vamos a tener, esperamos tener futuros científicos que vayan con estos avances de la ciencia. Por eso es tan importante no limitar a nuestros estudiantes en el conocimiento, sino darles, digamos que todos esos imaginarios que nuestros estudiantes tengan, los podamos potencializarlos, ¿no? Miren cómo la ciencia ha ido descubriéndose poco a poco. Y digamos que desde este autor hasta este autor, miren que ya no es lo mismo porque ya han hecho diferentes observaciones y de eso se trata la ciencia. Schrödinger ya dice, ya crea una nube de electrones, ¿sí? Ya le llama nube de electrones y ya también añade pues sus diferentes tipos de cargas, ¿no? Entonces miramos cómo este modelo del átomo ha ido evolucionando y en el colegio nos lo mencionaban y nos lo hacían hacer como el budín con pasas y pues también todo ese tipo de experimentos que se han hecho en el transcurso del tiempo, que no solamente se queden como experimentos, sino que también puedan evolucionar y pueda, digamos que ya no haya un modelo de nube de electrones, sino que ya puedan haber otro tipo de observaciones, como es otro tipo de observaciones que todavía pues no las conocemos, ¿no? Y esperamos que nuestros estudiantes sean los futuros científicos que la descubran. Es la ciencia la que estudia la materia y los diferentes cambios de energía y sus cambios. Entonces aquí vamos a observar los diferentes contenidos. Estructura atómica, ¿listo? Todo lo que es el átomo, cómo hay ese tipo de enlaces, que digamos que un elemento químico se enlaza con otro y ya crea un compuesto. Y cómo hay ese tipo de reacciones, digamos, en todo lo que se ha creado a lo largo de la naturaleza, en lo que es fármacos, en lo que es productos textiles, cómo hay ese tipo de combinaciones. ¿Listo? En la química va a haber dos químicas que estudian principalmente la química orgánica, que va a estudiar la parte del carbono y el hidrógeno, más que todos esos elementos combinados, que, como dice su misma palabra, química orgánica estudia el entorno vivo, lo orgánico. ¿Listo? Y en cambio, la química inorgánica va a estudiar los demás elementos químicos. Entonces vamos a poder observar que hay un análisis químico y técnicas, sobre todo experimentales, en lo que es el estudio de la química. Además de eso, vamos a mirar aquí unos experimentos. Bueno, dijimos que Rutherford y Thomson, primero fue Thomson quien descubrió el modelo del budín con pasas, y también vamos a ver a Rutherford quien creó ya los niveles de energía. Entonces vamos a ver este experimento. De Rutherford, ¿cómo fue este experimento? Las partículas radiactivas, pues es lo que él estudió. Pues, o sea, como la existencia de un núcleo atómico. La existencia de un núcleo atómico, muy bien, y que habían un tipo de cargas. ¿Qué hay en el núcleo? Habían electrones. Protones. Protones. En el núcleo hay protones y tiene la envoltura de cargas que es una carga negativa que vienen siendo electrones. Muy bien, en la nube hay electrones, ¿listo? En la nube hay electrones en las órbitas que lo componían. ¿Dónde está la mayor masa en el átomo? En el núcleo. En el núcleo. Listo. Muy bien. ¿Ya paren? Bueno, entonces, comprendido ahí que estudia la química, vamos ahorita a mirar qué estudia la biología. ¿Listo? Entonces, la biología es la ciencia que tiene como objeto a los seres vivos, como lo habíamos mencionado. Bio, pues vida, y logía, estudio de la vida. ¿Listo? Abarca su origen, cómo han ido evolucionando esos seres unicelulares hasta seres pluricelulares. En los seres unicelulares tenemos a las bacterias, en los pluricelulares pues allá todas las formas de vida, plantas, animales, ¿no? Cómo ha ido su evolución, ¿sí? Desde que, digamos, inició el universo, cómo iniciaron las primeras formas de vida, que fueron principalmente en el agua, esos primeros seres unicelulares,
cómo se compone, su estructura, su funcionamiento, el crecimiento, la reproducción. En la reproducción vamos a ver el tipo de genética, ¿no? Todos esos herencia que se tiene de generación en generación y todas las interacciones que hay entre el ser humano, todos los seres vivos con el medio ambiente. Y podemos observar que también la biología tiene diferentes ramas. La anatomía, que ya es la que estudia pues todo lo que tiene que ver el cuerpo humano. En la química también tenemos procesos internos que se combinan con la química. También hay un estudio que se llama bioquímica y una rama. Entonces, cómo actúa la química en el cuerpo humano, la transformación, por ejemplo, de los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo, la expulsión del CO2 y todos los cambios que se producen también en nuestro cuerpo, que también hay química en nuestro cuerpo. También está la agricultura, la bioquímica, también miren lo que les mencionaba, vida, combinada con la química, la botánica, el estudio de las plantas, ecología, como digamos, las plantas o digamos, cómo todos los seres vivos se relacionan con el entorno, la genética, la parte de herencia, cómo se traslada de generación en generación, todos nuestros cambios, a quien más nos parecemos, a nuestra madre o nuestro padre, viene por la herencia, ¿no? Y todo es este tipo de cromosomas que tenemos en nuestro cuerpo humano, que son 46 cromosomas, que en nuestras células sexuales cuando se combinan, se van a combinar 26, que las dona el padre y 26 la madre, y ahí pues hay unas combinaciones genéticas que traemos de nuestros antepasados. Podemos ver combinaciones genéticas inclusive de nuestros abuelos que se saltan de generación en generación y que lo podemos ver a través de la genética. Y pues ahí hay diferentes también fórmulas en las cuales se puede visualizar quién es el dominante, quién es el recesivo, quién tiene ese gen dominante. Y si nosotros nos parecemos más a nuestro padre o a nuestra madre, podemos observar que ahí hay un gen dominante por parte de padre o madre o de nuestros abuelos. Y pues principalmente quien da el sexo, podemos decirlo así, es el padre, eh, quien da el gen, el último cromosoma, que si es masculino o femenino, que lo podemos identificar con XX si es mujer y XY si es hombre, ¿no? O si es masculino o femenino en los animales. Bueno, la medicina, pues en la medicina también hay biología, pues todos los estudios del cuerpo humano, cómo se hacen procedimientos en los cirujanos, pues tienen que estudiar los diferentes tipos de órganos, tejidos que hay en nuestro cuerpo para poder hacer cirugías o para poder prevenir. Entonces, en la medicina también está la biología. Y la virología, pues todo este tipo de virus, por ejemplo, lo de la pandemia, lo que hubo los virus que pues se nos entraron en nuestro cuerpo, cómo poder descubrir una vacuna para poder contrarrestar las enfermedades, ¿no? Entonces, todo este tipo de estudios, mira, lo estudia la biología y es un concepto muy amplio y tiene diferentes ramas. Entonces, podemos observar de esta manera. Vamos a mirar cómo nuestros antepasados han descubierto el origen de la vida. Aquí podemos mirar la generación espontánea. Nosotros, por ejemplo, ahorita lo podemos ver muy obvio y podemos decir, no, el origen de la vida se origina de generación en generación. Pero aquí muchos pensadores en este del origen de la vida pensaban que el dejar algo sucio o algo de comida, dejaban algo sucio, algo de comida y llegaban, digamos, pensaba que salían ratones o nacían moscas. Entonces, esa es la generación espontánea donde podemos mirar que nuestros primeros antepasados miraban que al dejar carne o al dejar algo sucio, nacían ratones o nacían ratas. Y ellos lo creían así, pero miramos que poco a poco ellos fueron haciendo experimentos y poco a poco fueron descubriendo que no era así. Entonces vamos a mirar este siguiente video.
sobre el origen de la vida en la Tierra. Buen día. Pues día. iban como haciendo experimentos, ¿no? Como ir experimentando para llegar pues a lo real y sacar pues la conclusión de qué era lo que se formaba. Buenos días. Bueno, ¿no? Según los videos, ellos creían que si dejaban digamos, un pedazo de carne descubierto, las moscas iban y ponían los huevos y ellos pensaban que era que la carne se descomponía y formaba una nueva vida, por así decirlo. Pero luego miraron que si dejaban la carne tapada, entonces las moscas no iban a poner huevos y no iba a haber vida, sino que se iba a descomponer. Eso es lo que entendí. Muy bien, Gabriela, así es. Entonces miren que, y eso decían sí, mejor dicho, sí, nacen moscas, nacen ratones de la carne descompuesta o de la ropa sucia, por ejemplo, que se deja por ahí, y ellos lo creían que era así, pero poco a poco pues podemos ver los experimentos que iban haciendo, que ponían el pedazo de carne ya cubierta y miraban que no pasaba nada, entonces podemos mirar que poco a poco fueron mirando todo esto, cómo se ha iniciado la vida en el planeta Tierra. Y pues principalmente pues se conocía que era solamente por la religión, pero ya en estos avances científicos, en lo que han hecho los experimentos que han hecho, pues ya podemos mirar que puede ser también por un unicelular y que poco a poco fueron desarrollándose hacia el ser humano. ¿Listo? Vamos a ver un experimento que lo realizó Mendel. Mendel hizo un experimento primero para mirar todo este tipo digamos, de la herencia con guisantes, eran como unas arvejas. Entonces él tenía un jardín botánico en el cual podía observar las combinaciones de estas arvejas. Habían arvejas verdes y amarillas. Entonces, por ahí Mendel fue descubriendo que ya había un tipo de, digamos, de transmutación, podemos decir, de una generación a otra. Y Mendel, Gregorio Mendel, él descubrió la herencia a partir de estos guisantes, que pueden ser también arvejas. Él los llamaba guisantes. En la herencia podemos mirar también que digamos, de generación en generación a través de estos guisantes, como les menciona Mendel, y él hacía pues sus diferentes experimentos con semillas de color verde, con semillas de color amarillo, si eran rugosas, si eran lisas, y pues a partir de ahí se fue estudiando el tipo de herencia y las diferentes combinaciones que tenemos de cromosomas. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo células somáticas y células sexuales. ¿Cuáles serán las células somáticas? ¿Han escuchado? No, yo no he escuchado. Bueno, las células somáticas, listo. Las células somáticas son las que tenemos pues en todo nuestro cuerpo, en cabello, en todo, mejor dicho, conformado nuestro cuerpo, ¿sí? Pero las células sexuales ya tienen que ver con espermatozoide y óvulo, ¿listo? El espermatozoide y el óvulo son las células sexuales. Y en las células sexuales se va a transmitir la generación, es decir, que cuando hay una, digamos, una fecundación, nuestras células sexuales, tanto del macho como de la hembra, va a trasladar 23 cromosomas y 23 cromosomas. Ahí va a formar 46. Todas nuestras células de nuestro cuerpo van a tener 46 cromosomas, pero nuestras células sexuales ya van a tener 23 cromosomas y 23 cromosomas, que al unirse a un gameto ya va a conformar 46 cromosomas. ¿Listo? Y en las células sexuales va a ir pues la herencia de toda nuestra generación. Puede ser que, digamos, se pueda heredar enfermedades, se pueda heredar rasgos físicos, se pueda heredar comportamientos a través de una generación a otra. Puede ser que yo no me parezca a mi mamá ni a mi papá, pero me parezco a mis abuelos, ¿sí? El tipo de sangre también se la hereda. Entonces podemos mirar que a través de estos experimentos que inició Gregorio Mendel,
podemos hacer el estudio de lo que es la herencia. La herencia viene pues de características de generación en generación y se ha estudiado, por ejemplo, tipo de ojos, color de pelo en los animales también, características físicas que podemos ver heredadas de generación en generación. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces vamos a ingresar a este link y voy a ir haciendo unas preguntas. Vamos a comenzar y voy a ir llamando por lista, según cómo me escribieron, y me van a ir respondiendo. Entonces, Taina Elizabeth, ¿sí está por ahí? Taina. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Jennifer Sí, Chile. buenos días. La química, según lo que ya miramos, la química se ocupa de los cambios de la materia y la energía. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ocupa ¿Sí? la química de los cambios de la materia y la energía. Ujú. Perfecto. Leonardo Fabio, ¿sí está por ahí? Bueno, Leonardo creo que no está. Ingrid Tatiana. Sí, aquí estoy, profe. Qué pena. Leonardo, ¿la biología incluye el estudio de la reproducción y la morfología de los seres vivos? Así es, profesora. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, sigo con Angie Gisette. ¿Sí está por ahí? Profe, La física estudia fenómenos sin cambiar la naturaleza de las sustancias. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí, ¿Quién me habla? profe, sí. Sí. Bueno, de acuerdo, sí. La biología no considera la evolución de las especies. Falso. No, profe. ¿No? ¿Quién Falso, me habla? profe. No. ¿Por qué? María Fernanda. María Fernanda, ¿por qué dices que no? Porque la biología sí estudia la evolución tanto de las plantas como de los seres vivos. Bueno, muy bien. No. Siguiente pregunta. ¿La física explica los fenómenos que cambian la naturaleza de las sustancias? Diana Fernanda. ¿Sí? Mal. ¿La física puede explicar cómo funciona la luz y el sonido? ¿La luz y el sonido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok. ¿La biología analiza a los seres vivos y su origen? ¿Qué dicen? Sí, 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 profe. Bueno, ¿la biología se centra solo en animales, no en plantas o microorganismos? No, No, profe. no. Centro. No. Listo. ¿La química solo estudia las relaciones químicas en laboratorios? No, No, no. No. No, profe. En el entorno. Listo. ¿La física se ocupa únicamente de la electricidad y el magnetismo? No. No. ¿No? No, profe. No. Más allá. Bueno, creo que tuvimos una pregunta mal que la respondieron, pero bueno, 90 puntos, muy bien. La física, la química y la biología, o sea, pues se supone que nosotros como profesores de primaria trabajamos o sea, pues o lo que yo viví en lo que estudié fue la biología, pero la física y la química ya la vi fue o pues más reforzada en bachiller, pero igual la física y la química las tres se unen o ¿cómo es? Sí, o Esa sea, es las ciencias naturales se componen, ¿no? De física, química, biología y ambiente. Anteriormente, pues nosotros la mirábamos solamente en primaria, como lo dice usted, mirábamos ciencias naturales en primaria y en bachillerato se iba incorporando pues ya lo que es la química y la física. Y nosotros le Sí, escuchamos. Bueno, entonces, cuando miramos los estándares básicos de competencias de nuestros estudiantes, que ustedes ya lo van a poder entender más adelante,
Los estándares son los que nos da el Ministerio de Educación Nacional, en el cual podemos mirar qué es lo que se les da a los estudiantes tanto de primaria, de secundaria en cada grado. Es decir, los estándares son como los niveles de organización del conocimiento en el cual se empieza a realizar unas mallas curriculares y ahí se empieza a incorporar qué se da en cada grado. Entonces, en nuestros estándares mencionan que, o sea, nuestros niños tenemos que empezarles a dar en nuestras sesiones lo que es el sonido, o sea, cosas básicas de lo que es química, física y biología, ¿no? Pero más que todo, pues ciencias naturales siempre se lo he dado más que todo en la parte biológica, pero sí hay que empezar a inculcar ya las pequeñas bases, porque eso es lo que pide ya el Ministerio de Educación Nacional, que son las primeras bases que se tiene en la primaria. O sea, no son complejas así como las miramos en bachillerato que ya son fórmulas y todo este tipo de conocimientos complejos, sino cosas básicas que pueden tener, digamos, conocer qué es el sonido, qué es la luz, y podemos realizar diferentes tipos de experimentos también en la química, que los niños vayan conociendo que la materia se compone por átomo y que dentro de todo nuestro ambiente podemos conocer la física mediante movimientos, mediante trabajo, la química mediante combinaciones básicas digamos, de diferentes experimentos que les podamos hacer en nuestra aula de clase. Entonces, hay que, digamos, iniciar desde el nivel básico para que ya posteriormente, cuando se llegue a bachillerato, pues los estudiantes ya no lo vean tan complejo, sino que lo vean como algo sencillo que ocurre en la naturaleza y que conocimientos, pues que ya se los puede encontrar, digamos, ahora más que todo en la virtualidad, que nuestros estudiantes pueden consultar, digamos, el conocimiento siempre está a la vanguardia de todo, mejor dicho, de todo medio ahorita. Digamos que nuestros estudiantes, si les preguntamos qué es la célula, ellos van a tener una concepción o prácticamente ellos pueden hacer la consulta, pero también es importante tener este tipo de competencias disciplinares. Por ejemplo, identificar cómo trascienden las ciencias naturales en los contextos actuales para garantizar la democratización y el conocimiento. Entonces, tener en cuenta en nuestro contexto actual cómo puede, digamos, todos esos conocimientos que nos han compartido estos científicos y que han evolucionado de generación en generación hasta hoy en día y que la ciencia sigue actualmente. Entonces, ¿cómo podemos trascender y democratizar ese conocimiento que es tan importante en nuestra sociedad? Es decir, que este conocimiento no solamente se quede ahí, en lo que nosotros les damos a nuestros estudiantes, sino que nosotros también podamos potencializar posibles investigadores, porque ellos son los que van a venir posteriormente a los principales que van a ser pues descubrimientos que van a quedar en las futuras generaciones, ¿no? Entonces es importante identificar las características óptimas sí, de la evolución del conocimiento, pero también tenemos que ponernos a pensar qué son las ciencias y para qué nos sirven en nuestro diario vivir, cómo están estas ciencias en nuestra cotidianidad y a partir de ejemplos puntuales podemos democratizar este conocimiento en nuestros estudiantes. Ellos también pueden tener ideas específicas, ¿no? Puede ser que digamos, que nosotros les digamos, pinte una flor y nuestro estudiante la pintó azul y nosotros les digamos, no, la flor no es azul, tiene que ser roja y tiene que tener un tallo verde. Pero, o sea, nosotros estamos limitando ese conocimiento de nuestros estudiantes, entonces debemos potencializar este descubrimiento y también buscar posibles investigaciones que hay en nuestras ciencias naturales, en las distintas instituciones. Es decir, que no solamente esté dicho, sino que tengamos nuestros estudiantes un pensamiento crítico, que realicen preguntas que puedan contextualizar con nuestro entorno. ¿De qué vale que nosotros les expliquemos ciencias naturales, pero que ellos no lo contextualicen? Por ejemplo, que hay una contaminación del agua, que ¿por qué se da la contaminación del agua?
que por qué hay este tipo de movimiento de nuestro planeta Tierra, que por qué hay una, digamos, hay una fábrica, por ejemplo, de algo en nuestro territorio, cómo se hace ese proceso. Entonces es importante que nosotros podamos contextualizar todos esos saberes de la física, la química, la biología con nuestros estudiantes a partir de nuestro entorno. Entonces, podemos también conocer toda esa forma cognitiva que tienen nuestros estudiantes, nuestros conocimientos previos, porque ellos tienen unos conocimientos previos del ambiente. Entonces, a partir de eso podemos potencializar y democratizar ese conocimiento. También es importante analizar el rol de las ciencias naturales en el ámbito educativo, repensar en una nueva educación. Ya no solamente ahora el maestro es el que tiene el conocimiento. Yo también a ustedes los puedo escuchar y podemos aprender en colectivo. Cosas que pueden pasar en su territorio, no puedo vivirlas yo principalmente, pero a través de este conocimiento y como estamos desde diferentes partes de Colombia, podemos analizar, por ejemplo, las ciencias naturales desde diferentes ámbitos. Entonces, debemos repensar en una nueva educación y en una educación de calidad en el cual formemos ciudadanos críticos, pensantes, y que no solamente digamos, que sea una evaluación, el repetir, sino más que todo que ellos puedan analizar condiciones naturales, científicas, que sea un proceso de análisis crítico frente a diferentes fenómenos físicos, químicos o biológicos. Entonces, es importante tener esas competencias disciplinares. También la proposición, que es reconfigurar un nuevo discurso de las ciencias naturales con base en la interpretación didáctica, pedagógica que puede aportar cada individuo y en las colectividades. Pues podemos conocer un problema que hay en nuestra localidad y a partir de las ciencias naturales podemos dar respuesta a este problema. Entonces, el docente tiene que tener ese espíritu crítico y además de eso, incentivar a nuestros estudiantes al trabajo en equipo, al trabajo de didáctico de las ciencias, es decir, que no solamente sea una clase solamente de tablero, sino que él pueda hacer experimentación, pueda hacer visualización de lo que hay en el entorno, digamos que pueda hacer un sinnúmero de actividades didácticas para que nuestros estudiantes pues se sientan a gusto en sus clases y que puedan aportar de ellos hacia las colectividades, o puede ser que se aporte, digamos, nuevos conocimientos. Entonces, por eso son tan importantes estas competencias disciplinares. Bueno, hay unas competencias también que son genéricas. Estas competencias genéricas, más que todo, se las ha dado a estudiantes de educación superior. Es decir, que todo estudiante en educación superior debe establecer estas competencias genéricas. ¿Alguien más? Sí, pues digo que pues las competencias genéricas, o sea, son capacidades que nos permiten, o sea, desenvolver cualquier situación, pues ya sea en la escuela, en el trabajo o en la vida diaria. Digamos como que en sí trabajar en equipo, resolver cualquier problema o inquietud que pues cada persona tenga. Sí, ahí ya la escuché. Bueno, cuando hablamos de competencias genéricas, pues se me viene a la mente como la forma en cuanto analizamos el contexto, o sea, lo que nos rodea, ¿no? Y cómo actuamos frente a cada situación. Puede ser un fenómeno o puede ser una situación específica, pero sí a la forma en que la analizamos, la observamos y reaccionamos ante ella. Para mí serían como las habilidades, no sé, el conocimiento y la manera en cómo transmitimos algún conocimiento. En ese caso sería dentro del aula la manera en la que nos desenvolvemos y como los recursos que utilizamos para transmitir alguna información. Bueno, muy bien, Natalie. Listo, bueno. Bueno, ¿alguien más o puedo seguir? Yo, profe. Leonardo. Yo creo que a medida del tiempo, digamos, los años que tenemos, recolectamos como esta especie de conocimientos
digamos, empíricos que previo a una profesión podemos nosotros aplicarlos, no siendo profesionales, sino teniendo esos recursos o esas habilidades previas a una profesión. Bueno, muy bien, Leonardo. Bueno, entonces tenemos estas habilidades genéricas, competencias, mejor dicho, genéricas, ¿no? Bueno, estas competencias genéricas nacen en Europa, teniendo en cuenta más que todo en la educación superior, pero también es importante trasladarlas hacia la educación básica o a la educación primaria. ¿Por qué? Porque en la educación superior, por ejemplo, quien es abogado, pues tiene la oratoria. Entonces, el que no es abogado, pues no tengo la posibilidad de hablar o de mantener o dar esa palabra en público. Entonces, todos los profesionales deben tener la oratoria, por ejemplo. ¿Quién es ingeniero? Tiene que saber de matemáticas. Todos los profesionales debemos saber de matemáticas. Quien es sociólogo, por ejemplo, debe conocer las conexiones interpersonales que tienen pues la parte social, ¿no? No, pues, o sea, si nosotros también tenemos que tener esa competencia genérica. Por eso dice que las competencias genéricas son generales para todo tipo de profesionales y sobre todo también para inculcarlas en nuestros estudiantes de básica primaria, también las podemos inculcar. Ahorita, por ejemplo, de las TIC, que lo puse aquí, está en rojito. El de las TIC, miren que ahora en la época actual, ya no solamente el profesor de informática debe saber TIC, que es tecnologías de la información y la comunicación, sino que todos los profesionales, miren que inclusive nosotros estamos trabajando a través de la virtualidad, debemos conocer cómo se maneja un computador. Debemos conocer cómo se manejan todo ese tipo de programas para que nosotros también podamos enseñarles a nuestros estudiantes. Debemos conocer las TIC para enseñar también ciencias naturales. Entonces, todos pues son competencias generales y que nos han dado, digamos, ese que todo profesional debe conocerlas y debe manejarlas. Por ejemplo, tener un pensamiento crítico, como aparece aquí. Tener un pensamiento crítico no es criticar o, digamos, algo negativo, sino que es algo positivo. Yo hago una crítica frente a lo que me está diciendo mi profesor y profundizo eso, en qué me puede servir en mi contexto actual, ¿sí? Entendimiento interpersonal, hago un entendimiento cuál es mi proyecto de vida, por ejemplo, cómo puedo aplicar lo que me están enseñando. Alfabetización cuantitativa. La alfabetización cuantitativa la podemos utilizar. Las matemáticas, mejor dicho, son para todo, hasta para comprar algo. ¿Cuál es el porcentaje, digamos, los descuentos? El 20%. Entonces tenemos que saberlo todos y todos debemos saber de matemáticas. El trabajo en equipo. Sabemos que nosotros en nuestro trabajo no solamente vamos a trabajar solitos, sino que vamos a trabajar con personas, con otros docentes, con directivos, con estudiantes, con padres de familia. Entonces, el trabajo siempre va a ser en equipo y los estudiantes también debemos incentivarlos a que trabajen en equipo de trabajo, ¿no? La comunicación, la habilidad de comunicación debemos tenerla, porque como docentes somos, digamos, la oratoria y el manejo de la palabra en público debe ser primordial. El manejo del inglés hoy en día es muy importante también y abre muchos campos en la investigación. Hay muchas investigaciones que se las puede publicar en inglés, por tanto es tan importante esta competencia genérica que es en inglés. El manejo de la información, como les digo, a través de las TIC podemos manejar diferentes tipos de información. El pensamiento creativo, debemos tener ese pensamiento creativo de cómo podemos armar una sesión de clases para que nuestros estudiantes no se nos distraigan o mantengan, mejor dicho, participativos en toda la sesión. Y el razonamiento y análisis sintético, la solución de problemas. Miren que para la solución de problemas también debemos tener ese pensamiento autocrítico
y saber solucionar problemas. En nuestra vida cotidiana, todo lo que viene son problemas, pero cómo sabemos solucionarlos. Ahora, Emmanuel Kant mencionaba digamos que un mayor de edad no solamente es el que llega a los 18 años, sino el que sabe solucionar un problema, el que tiene digamos, ese pensamiento para la solución de problemas. Y los problemas, digamos, vienen a nuestra vida, entre mayor problemas tengamos, podemos generar una competencia que es, digamos, que los problemas no los veamos como algo negativo, sino más bien algo positivo que pueda en nuestras vidas cambiar nuestra concepción que tenemos y que ese problema se vuelva en algo constructivo y que nosotros podamos cambiarlo hacia algo positivo. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de competencias en todos los ámbitos profesionales. Y pues también inculcárselo a nuestros estudiantes de primaria, que ellos tienen ese pensamiento creativo, tienen ese pensamiento crítico. Nuestros niños salen con muchas ocurrencias en el diario vivir, que si nosotros le preguntamos, hay un libro, por ejemplo, que dice, ¿qué es para usted el agua? ¿O qué es para usted? Si nosotros les hacemos ese tipo de preguntas a nuestros estudiantes, ellos tienen un sinnúmero de imaginarios. Entonces, podemos también aplicar estas competencias genéricas en nuestros estudiantes y que no sea solamente trasladar información, sino generarles a nuestros estudiantes ese pensamiento crítico, razonamiento creativo, manejo de la información, de la comunicación, que sean nuestros estudiantes posteriormente unos líderes de nuestra comunidad y que todas las ciencias naturales también las podamos aplicar, porque de las ciencias naturales se puede hacer experimentos, se puede hacer salidas de campo, que son tan importantes y que, como les digo, se encuentran en nuestro ambiente. Entonces, seguimos. Bueno, hay otro tipo de competencias aparte de las competencias genéricas y las competencias disciplinares, son ese tipo de competencias ciudadanas en las ciencias. Nosotros tenemos que tener una escucha activa. ¿Y cuál es esa escucha activa? Es la habilidad que implica no solamente estar atento y comprender lo que los demás nos están tratando de decir, sino también demostrarles que estamos siendo escuchados. Por ejemplo, en esta sesión, a mí me gusta, por ejemplo, siempre la participación activa de nuestros estudiantes. Y pues así espero de que ustedes también tengan una escucha activa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros entramos a estas sesiones, y más que todo son de clases virtuales, pues hay muchos distractores. Por ejemplo, nos ponemos a mirar el celular, otro tipo de videos, o entramos a redes sociales, o nos ponemos a ver el partido de fútbol por allá, o hay música en el entorno. Entonces, es importante que ustedes cuando ingresen a las clases, eso les va a servir, mejor dicho, para todas las clases. Les pido que mantengan esa escucha activa, que ustedes estén en un lugar en el cual ustedes se concentren a las sesiones, porque así pues ustedes también van a poder participar, van a poder dar sus opiniones, van a poder estar centrados en lo que es la sesión. Entonces, también hay ese tipo de distractores biológicos, que si ustedes, por ejemplo, nosotros nos conectamos a la sesión muy temprano, entonces cuando nos conectamos a la sesión muy temprano, pues tengan su algo para que puedan comer ahí en el lugar y no tengan que estar separando o se pierden de la sesión o de algo que uno les dice. Entonces, por eso es tan importante que ustedes también estén en un sitio en el cual ustedes puedan escuchar directamente las clases y que no haya ese tipo de interrupciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que tengan algo de bebida, que tengan algo de comida, que puedan dormir bien, porque pues posiblemente hay microsueños. Entonces, es importante esto a través de la virtualidad y que tengamos ese tipo de escucha activa. Entonces, desconectémonos del mundo y conectémonos a las clases que nosotros tenemos en estas sesiones para que no haya ese tipo de interrupción. Permítanme un momento escuchar y ser escuchado. ¿Listo? Por otra parte, tenemos la asertividad, que es la capacidad para expresar nuestras necesidades e intereses y posiciones
derechos e ideas propias de manera clara, empática en el ser humano y en el entorno. Entonces, la asertividad es la forma como nosotros tratamos de decir las cosas. Por ejemplo, puede ser que sea la misma frase, pero sea, digamos, la forma en cómo nosotros la decimos o la expresamos llega hacia nuestros estudiantes. Entonces es esa capacidad y esa habilidad que podamos enriquecer nosotros, que poco a poco podamos tener esa asertividad para nosotros poder expresar nuestras ideas y nuestros intereses de una manera adecuada, ¿no? Entonces, que sea de manera constructiva siempre y que asimismo pues, se pueda dar a conocer esa asertividad en cuanto al discurso que tengamos. Bueno, la empatía, ya como pueden ustedes analizar ahí, que es la capacidad para sentir algo compatible con lo que puede estar sintiendo otros, ¿no? Podemos, digamos, entrar a un salón de clase y muchas veces nuestros niños, nosotros somos el único refugio de ellos. Entonces, debemos también acercarnos a nuestros estudiantes, mirar, tratar de conocerlos, mejor dicho, ¿no? Tener esa capacidad para sentir algo compatible, como lo menciona ahí. Muchas personas, o sea, muchos de nosotros de los que estamos aquí tenemos problemas y esos problemas no verlas como como les decía, como algo negativo, sino más bien como algo positivo, ¿no? Entonces, que esos problemas se conviertan en oportunidades para ustedes, que los fortalezca como seres humanos y que además de eso hayan esas conexiones. La metacognición pues ya es la capacidad para mirarse a sí mismo, poder reflexionar sobre ello. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante de ciencias y me dice, profe, lo que usted me está explicando, ¿para qué me sirve? Entonces él está haciendo metacognición. ¿Para qué le sirve lo que está escuchando frente a su proyecto de vida? ¿Cómo lo puede usted utilizar? Entonces, cómo él lo puede poner en práctica. Por eso es tan importante hacer esa metacognición, relacionar, digamos, las ciencias naturales con el entorno. ¿Cómo le puede servir las ciencias naturales? ¿Cómo usted puede hacer un experimento y conocer eso? Entonces, es muy importante hacer metacognición, mirarse a sí mismo y reflexionar sobre lo que aprende. Bueno, también tenemos lo que son las conclusiones, pues ya de este tema, que es el conocimiento científico se construye de manera integradora, comprende la vida, requiere entender tanto procesos biológicos, químicos como las leyes físicas que lo sustentan. El conjunto de estas disciplinas no solo permiten desentrañar los mecanismos del universo, sino también enfrentar los desafíos globales desde una perspectiva multidisciplinaria. Ustedes pueden mirar que esta piso se la van a poder ustedes visualizar a través de diferentes áreas. Entonces, desde diferentes áreas va a ser multidisciplinario. Y vamos a ver cómo el acercamiento a este contexto lo vamos a poder visualizar desde diferentes áreas y desde diferentes comprensiones que tienen las áreas, ¿no? Entonces, favoreciendo esta comprensión más profunda, más coherente de lo que hay en la realidad. Y pues es importante, pues también, como les digo, que todo esto nosotros lo podemos tener en la naturaleza. Que en una institución no hay laboratorio, pero ¿cómo podemos hacer? Podemos llevar a nuestros estudiantes digamos, a la naturaleza, observar cómo crece una planta, cómo es el tallo, cómo son sus hojas, cómo es la evolución, cómo son los tipos de diferentes plantas que hay en nuestro entorno. Podemos conocer en el ambiente cuál es la contaminación del agua, del suelo, del aire, de los residuos sólidos y de todo lo que enfrentamos en nuestro diario vivir. En la física, cómo son los movimientos, por ejemplo, que haya, digamos, por decir algo, un trapiche de caña de azúcar, cómo son este tipo de movimientos y máquinas en las cuales se puede procesar la caña de azúcar, en los municipios que las hay. Entonces, todo este conocimiento científico que se ha llevado pues a la práctica y más que todo al aula,
conociendo sus diferentes tipos de generalidad.